La fiesta de la fe, así le pusimos a esta noche. Y cuando miramos la historia de Lucas capítulo 2, yo se las voy a ir relatando. Quiero toda la atención de ustedes, como siempre, para que no se pierdan nada de lo que hemos preparado para hoy. Lucas 2, del 25 al 38. Resulta que en esta próxima placa que ustedes van a ver, porque vamos a hablar mucho de la fe, porque tiene que ver con todos nosotros. Entonces dice esta que la fe no es solamente que Dios puede hacer algo, la fe es seguir creyendo cuando todavía no ha sucedido. No sé si vos tenés todavía oraciones que la respuesta no ha llegado. Seguro que sí. Todos tenemos alguna petición que está pendiente. Tal vez Dios nos ayudó y nos fortaleció en muchísimas, hizo muchísimas, pero siempre algo queda pendiente. Siempre algo como para que no nos desentendamos de Dios y volvamos a su presencia. Tal vez tiene que ver con un ascenso en el trabajo, un aumento de sueldo, una enfermedad que todavía no termina de resolverse a favor nuestro, qué sé yo, un préstamo que no sale o un préstamo que no puedo terminar de pagar, una deuda gigantesca que está dando vueltas en mi cabeza todo el tiempo, o algo en mi salud que todavía sigue siendo motivo de cadena de oración. Y pido oración por mí o por un familiar. O sea, siempre hay algo ahí que queda, ¿viste? Queda ahí como que parece que llega, ¿viste? Y todavía no se cumple. Como que está al caer. Yo creo que tu milagro está por venir. Claro, que está al caer, entonces oro porque creo que va a suceder. O en el peor de los casos ya no oro porque ha pasado tanto tiempo que ya no espero que ese milagro suceda. Entonces te dije que nunca prediqué de estas dos personas y tal vez yo me analizaba, digo, ¿por qué no prediqué de estas dos personas que nos van a dejar una enseñanza tan linda? Y tal vez por el marketing que tienen estas dos personas, porque ninguna de ellas hicieron milagros, o sea que Dios los usó para abrir el mar, no los usó, o para hacer que cayera fuego del cielo, tampoco los usó, para que apareciera, qué sé yo, tuviera fuerza extraordinaria. Algunos de ellos no tenían fuerza extraordinaria. No movían ejércitos. No lideraban a nadie. Tal vez no caminaron sobre el mar, claro. Por eso cuando analicé por qué no prediqué de ellos, es porque tienen muy poco marketing. No tenían mucha publicidad. No son de los que uno busca en la palabra de Dios para decir, y él apareció un ángel y le dijo, y se manifestó en los cielos y vino la lluvia cuando en el horno estaban y los leones no pudieron, qué sé yo. Viste todas esas historias que son tremendas. Bueno, estos no, nada que ver con eso. Uno de ellos era un anciano que se llamaba Simeón. Así se llamaba este anciano, de Lucas 2. Y la anciana se llamaba Ana. Y los dos eran solteros. Ana era viuda, hacía 84 años que ella había enviudado. Así que algunos calculan que Ana tendría 100 años aproximadamente cuando sucede lo de Lucas 2. Y otros dicen que Simeón tal vez tendría 84 años más o menos, 85 años cuando se dio lo de esta historia que quiero que podamos ver aquí. ¿Qué podemos extraer de estos dos personajes ya ancianos? Un ejemplo de fe, porque hemos puesto el Festival de la Fe, la Noche de la Fe, que algo maravilloso Dios puede hacer a través de la fe que vos le pongas a lo que hoy vas a escuchar. Entonces vamos a aprender de ellos lo que es esperar a pesar de. Porque esperar y tener los resultados inmediatos, ¿quién no festeja el milagro de Bartimeo? Jesús pasaba por el camino, el tipo estaba ciego, escucha que pasa Jesús, empieza a gritar, Jesús lo manda a llamar, el ciego lo traen, Jesús le pone las manos arriba y empieza a ver, instantáneo. ¡Oh! Todos felices de la vida. ¿Quién no quisiera hacer ese? Que recibe el milagro, así como la mujer que padecía flujo de sangre, ¿se acuerdan? Que por mucho tiempo su cuerpo despedía sangre y cuando lo vio a Jesús se estiró y tocó y ella dijo, si solo toco un borde voy a ser sano, si toco los vestidos de Jesús. Y dice la Biblia que lo toca y al instante, cuando es al instante, ¿quién no le gusta?
¿Quién lo festeja, celebra y vamos todavía? Pero ¿qué cuando nos toca esperar? ¿Qué cuando no es al instante y va pasando el tiempo? Por eso de eso quiero hablarte, ¿no? Hay un día señalado por Dios para tu milagro y yo digo amén. Pero ¿qué si el día señalado por Dios para tu milagro no es el día que vos pensabas que vendría ese milagro? Dice la Biblia que la voluntad de Dios para nosotros es perfecta. Y yo digo, qué bueno. Pero la voluntad de Dios muchas veces es perfecta, pero no es perfecta para lo que yo espero, sino es perfecta para Él. O sea, me va a suceder lo que Él desea que me suceda porque su voluntad es perfecta, pero en los tiempos de Él, y ahí es cuando empieza a sangrar mi fe. Ahí es cuando se piensa a desinflar mi fe. Por eso este cartel que ustedes van a ver ahora es: tu fiesta, dice, de la fe, como esta noche, no comienza cuando ves tu milagro hecho. Comienza cuando decidís creer aún sin verlo. ¿Cuántos se animan a decir: Señor, gracias por el milagro? Pero que todavía no lo veo. El milagro económico, de salud, de familiar, el conflicto todavía no lo tengo. Bueno, acá dice que, fíjate, tu fiesta de la fe no comienza cuando ves tu milagro. Comienza cuando decidís creer aún sin verlo. ¿Estás creyendo que el milagro viene aunque todavía no lo veas? ¿Estás creyendo y puedes dar un aplauso al Señor como diciendo: Señor, yo lo creo que viene? Creo que viene, me animo a creerlo. Entonces, serán 2 puntos nada más lo que yo quiero que podamos ver. Número 1, la fe espera sin rendirse. Ese es el punto número 1. Simeón, yo te dije, este es el cartel que van a ver ahora, es Simeón, el hombre que no renunció a la promesa. Yo te voy a relatar algunas cosas que podrían haber ocurrido en la vida de este anciano. No se nace siendo anciano, es un proceso. Y todos los viejitos decimos amén. Yo me miro la mano y digo: ¿cómo se arrugó sin mi autorización? Después leo que la piel, cuando vos te pones más grande, se pone más fina. Con razón, te digo, se me está arrugando la mano. El pelo se te pone más fino y más canoso. Los que llegamos a tener pelo cuando ya somos más viejitos. Hay otros que ya llegan sin pelo, no tienen ese problema. Más otras situaciones que la vida te va regalando, que vos te las vas encontrando. Jerusalén despertaba como todas las mañanas. Era la capital del pueblo de Israel, así que había mucha gente, había mucho movimiento. Se iban poniendo los puestos de ventas. Los soldados romanos caminaban las calles, los sacerdotes, porque el templo estaba trabajando a full. También estaban los sacerdotes, los peregrinos que venían a adorar a Dios o a traer sus ofrendas. Y entre medio de ellos, Simeón, un anciano. No dice la Biblia, porque investigué mucho acerca de él, como antes no había hecho, como te dije, nunca prediqué de él. Entonces yo siempre creí que Simeón era un levita, un sacerdote. No era sacerdote. Era un hombre como nosotros, común y corriente, que amaba a Dios, ayunaba, buscaba al Señor con todo su corazón. Ese era Simeón. Y todos los días iba al templo. De alguna forma, de alguna manera, el Espíritu Santo habla a Simeón en alguno de los devocionales que él habrá tenido en su casa, o cuando subió al templo, cuando fue joven, y le dijo Dios que él no moriría sin tener en sus brazos al Señor Jesucristo bebé. Ese era el anuncio eso fue lo que él entendió. Y no dice la Biblia si fue en una visión, si fue una voz audible o si un ángel vino con un mensaje. Simplemente relata la Biblia que él sabía, a través del Espíritu Santo que le habló, que así sucedería. Tal vez lo comentó, podría haberlo comentado con otras personas, la impresión que el Espíritu Santo puso en su corazón luego de un momento de oración. Eso sucede cuando vos te acostumbras a orar a Dios, cuando te acostumbras a tener comunión con Dios. Y no te digo de la comunión desesperada, que Dios, sacame de este lío, sacame, saname, sacame del pozo, sino te hablo de la comunión diaria con el Señor. Cuando no tenés la soga al cuello, igualmente lo adorás.
Cuando no tenés vencimientos ya que ya te superaron, igualmente vos lo adorás al Señor. Cuando la vida te pinta lindo y no hay mayores problemas, igualmente vos buscás al Señor. O sea, has hecho de la oración tu hábito. Y es muy buen hábito. Has hecho de la oración tu comida de todos los días. Y Simeón seguramente era ese tipo de persona. No tenía un cargo sacerdotal, pero él iba al templo a adorar a Dios. Y Dios le habló. Como Dios puede hablar a tu corazón. Esta tarde, esta noche deseo que Dios esté hablando a tu corazón. ¿Qué sucedió con Simeón? Tal vez le comentó a algunos amigos y le dijo, mirá, el Espíritu Santo me habló. De alguna forma, él entendió ese mensaje y él esperaba ver algún día y tener en sus brazos a quien sería el Mesías que el pueblo de Israel tanto esperaba. Tal vez esta oración, esta voz, esta impresión en su espíritu que el Espíritu Santo pone, sucedió a los 25 años y la vida siguió su curso y él siguió buscando a Dios, esperando el cumplimiento de lo que el Espíritu Santo le había dicho que sucedería. Tal vez vos estás esperando el cumplimiento de promesas que has visto en la Biblia y todavía no se han cumplido. Y pasaron 10 años y pasaron 20. Y los amigos que escucharon, porque él tal vez en alguna charla dijo, mirá, el Espíritu Santo me marcó fuertemente. Y tal vez los amigos cuando pasaron 10 años, 20, 30, le dijeron, che, Simeón, no pasa nada. ¿Dónde está el Mesías que vos ibas a tener en tus brazos? ¿Qué onda con eso? No pasó nada, no hubo respuestas. Va pasando el tiempo y tenemos esta otra imagen que nos habla de que, bueno, ya Simeón empezó a cambiar, también se le empezó a poner la piel finita, le empezaron a salir canas, ya empezó a ser una persona mayor, ya cumplió 60, ya cumplió 70, ya cumplió 80, y los que escucharon que él tendría en sus manos al Mesías, muchos de ellos habían muerto ya. Y los que escucharon le dijeron, Simeón, ¿estás seguro? Porque mirá que se nos acaba la carrera y de esto no pasa nada. ¿Todavía estás esperando? Simeón, entre nosotros, ¿no? Será una mala cena que tuviste, no descansaste bien, entonces estuviste soñando pavada, no sé, tal vez puede ser cualquier cosa. No. Si Dios me lo dijo, Dios va a cumplir. Qué buena esa, ¿no? Si Dios me lo dijo, si está en su palabra, esa promesa es para mí. ¿Cuántos dicen amén? Esa promesa es para mí. Por eso este cartel nos va a ayudar a entender. Y dice que la fe no abandona la promesa porque el reloj avance. Sigue creyendo porque Dios sigue siendo fiel. Por más que envejezcamos, porque Pablo decía que el hombre exterior, el que por fuera vemos, se va deteriorando. Yo sé que muchos de ustedes no, porque van al gimnasio, corren, son deportistas, pero al resto, a vos también te va a pasar lo mismo. Decía Pablo, el hombre exterior se desgasta, y luego decía, pero el interior se renueva día a día. ¿Cómo anda tu hombre y tu mujer interior? ¿Se jubiló o todavía tiene expectativas? El interior se renueva, decía él. Entonces esta frase dice que la fe no abandona la promesa porque el reloj avance, sigue creyendo porque Dios sigue siendo fiel. ¿Cuándo le dan un aplauso a este Dios que sigue siendo fiel? Gloria a Dios. Tal vez él asistió a funerales de sus amigos a los cuales le habían comentado la meta que el Espíritu Santo había puesto en su vida, que él tendría en sus brazos a Jesús bebé y él sería el Salvador. Hasta allí llegaría la etapa de su vida. Y se fue cumpliendo los tiempos y ya le costaba llegar al templo porque había un desgaste natural. 84 años tenía él y él seguía yendo al templo porque algún día el milagro sucedería. Algún día la promesa de Dios se cumpliría. Dios no deja su palabra vacía. Dios cumple lo que promete. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y él estaba convencido
Cada mañana seguía creyendo. Y tal vez esta palabra la tiene que remachar alguien de los que estamos acá o de los que nos están mirando. Tengo que seguir creyendo aunque haya pasado el tiempo. Creer por mis hijos, creer que Dios va a tocar a mi familia, creer que Dios va a bendecir mi economía, creer que el milagro en mi salud va a llegar. Debo seguir creyendo porque nuevas son las misericordias del Señor. Dale un aplauso a ese Dios que hace milagros todavía en este tiempo. Qué bueno lo de Simeón. Simeón eligió creer, guiado por el Espíritu Santo, un día de los tantos que él había ido. Y eso es lo bueno de asistir, de estar presente, porque llega una palabra puntual para tu vida, algo que te da vuelta a la cabeza y vos decís, si no hubiera estado me lo hubiera perdido. Ese día él fue como de costumbre, pero con la expectativa de que tal vez ese día conocería a quien sería el Salvador y lo tendría en mis manos, porque el Espíritu Santo me lo había dicho hace años atrás. Y parecía una mañana común y corriente, como todas las mañanas. Un domingo a la tarde, como todos los domingos a la tarde. Parecía una reunión más. Pero de repente, él estaba en el templo y ve que llega un matrimonio jovencito. O sea, ella es jovencita. Se calcula 16, 17 años. Y venía como tantos matrimonios a presentar a su hijo al Señor. Lo tenían que circuncidar, como todo judío tenía esta práctica. Y esta mujer venía con su esposo. Y cuando ellos llegan, inmediatamente cuando ellos llegan, Simeón se da cuenta que esa era la respuesta de Dios a tantos años de clamor y oración. No llegó con un ejército haciendo, qué sé yo, escándalo. No llegó precedido por una nube, por un fuego, o una voz potente que decía, este es mi hijo amado. No, nada, normal, totalmente normal. Un domingo totalmente normal, a las 7 de la tarde. De repente este domingo totalmente común, normal, el Espíritu Santo viene, te habla, te marca, te llena, te transforma, te llena de fe, te llena de confianza para que puedas enfrentar tu conflicto, tu batalla, tu dificultad. De repente, el Señor lo hace así. Nada parecía extraordinario. Sin embargo, el Espíritu Santo le hizo comprender a Simeón que ese matrimonio que venía entrando al templo, traía en sus brazos a quien sería el Salvador. Traían en sus brazos al Señor Jesucristo. Allí él lo toma. El Espíritu Santo le dice, viste, acá está. Esto es por lo que vos oraste. Dios responde la oración cuando dicen amén. Muchas veces habrá que esperar, pero la promesa de Dios siempre se cumple. La palabra de Dios no vuelve vacía. Y él tomó a ese bebé, por lo que tanto él había orado, por lo que tanto él había esperado, y dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. ¿Qué significa eso? Ya puedo morir tranquilo. He visto lo que Dios me había prometido. Tengo 84 años. Estoy esperando esto hace tanto tiempo. Y dice, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y allí tenía en sus brazos la respuesta a tanto tiempo de esperar y de confiar. Allí lo tuvo en sus brazos. Él oró por mucho tiempo porque el Espíritu Santo había puesto eso en su corazón. Tal vez vos estás esperando hace tiempo por un milagro que Dios va a poner en tus brazos. Una respuesta, un milagro, un cambio de época, un cambio de temporada. Cosas nuevas vienen de Dios y las vas a tener en tus manos. Qué glorioso es esto. Dios jamás queda debiendo una lágrima, una oración, ni un acto de fidelidad. Derramaste lágrimas, Dios tiene tu teléfono todavía. Derramaste lágrimas, lloraste en la presencia de Dios, Dios sabe de tus lágrimas.
lloraste, te quebrantaste. Dios conoce el día, la hora, el lugar, a dónde sucedió, cuánto fue el dolor, la desilusión. Dios tiene todo registrado. ¿Vos pensaste que siéndole fiel a Dios perdías? No. Dios sabe de lo que has sufrido, de lo que te ha tocado vivir. Ninguna lágrima que hayas derramado en oración va a ser desperdiciado. Ningún año, ninguna semana de las que te tocó esperar van a ser desperdiciadas. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios te ha dado se va a cumplir. Lo que Dios ha prometido se va a cumplir. No cuando Simeón lo esperaba, porque tal vez Simeón no hubiera pedido a Dios que fuera ahí nomás inmediatamente, pero Dios manejaba sus tiempos. La historia de Simeón, hermano, nos recuerda que la fe no consiste solamente en creer cuando todo parece posible, sino en creer cuando todo parece imposible, cuando todo parece que no funciona. En una etapa, cuando era pibe, jovencito, me acuerdo que no sabía qué hacer y qué trabajar, y veía el diario todas las mañanas y digo, ¿qué puedo hacer? Ya había terminado la secundaria, había vuelto al Instituto Bíblico de Loma de Zamora, había estudiado 4 años allá, y volví, no sabía a qué dedicarme, así que veía el diario y digo, a ver si sale algo. Y vi que en Mendoza pedían promotores para cursos que se vendían. Entonces me fui a Mendoza, viajaba todos los días, los capacitaban. Y había que ofrecer cursos de computación, había que ofrecer cursos de inglés y otro curso de otra cosa que no me acuerdo qué era, ¿no? Entonces, después de capacitarnos, de darnos todas las herramientas, me dice, bueno, a la calle. Y ahí desde la calle, puerta por puerta, timbre por timbre. Buenos días, vengo a esto, y teníamos todo un protocolo para presentarte y todo lo demás. Y no era fácil. Yo no vendí nada. No le metí un curso a nadie, ¿no? Y me hacían pasar y charlaba adentro y le hacía todo el gráfico que nos habían enseñado, no pasa nada. Después volvíamos a la base y volvíamos todos cabecita gacha. ¿Y cómo te fue? Nada, no pasa nada. ¿A vos te abrieron la puerta? Nada, ni me abrieron. A mí sí, me abrieron, me convidaron más, y a la hora de firmar dijeron, no, es muy caro. Así que no pasaba nada. Entonces el que nos instruía allí vio que estábamos completamente desanimados todos y nos dijo algo que a mí me quedó ese algo. Él nos dice, muchachos, ustedes van a hacer contratos. Todos ustedes van a hacer contratos. Todos van a hacer contratos. Hoy es un día donde no hicieron. ¿Saben qué significa esto? Que hoy día estamos un día más cerca del contrato que van a hacer. ¿Cómo es la cosa? Sí. Porque hoy no hicieron contratos. Entonces, el día de hoy ya está. Ya están más cerca del día que sí lo van a tener. Que sí lo van a alcanzar. Yo dije, qué interesante. Cuando te toca esperar, vos tenés una oración puntual que estás haciendo, te toca esperar. Bueno, hoy día estás un día más cerca de ese milagro que vos sabés que con la ayuda del Señor va a llegar. ¿Estás de acuerdo? ¿Querés darle un aplauso al Señor? ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy más cerca. Dios nunca llega tarde. Tal vez vio pasar Simeón gobiernos, vio pasar políticos, vio pasar soldados, vio pasar gente, vio cambiar la ciudad, pero la promesa de Dios siempre se cumplió. Los únicos rebeldes, un ministerio que no arranca todavía, una finanza que está estancada y está clamando al Señor. Bueno, de eso estamos hablando hoy. Alguien dijo esto, hermanos, no abandones en los últimos metros lo que Dios comenzó hace años. ¿Quién te puede garantizar que abandonando hoy vas a lograr algo? Y si estás a poquito tiempo de alcanzar esa victoria tan deseada, ¿por qué? Porque estás orando al Señor, porque estás siendo fiel como Simeón. Fue fiel hasta el final y un día le pusieron la bendición en sus manos y él se dio cuenta ese día que ese no era un niño común, que ese era el Salvador. Y si estás a poquito tiempo de conseguir eso que por tanto tiempo has clamado al Señor, y el diablo te está diciendo renunciar, afloja el paso, ya no asistas más, ves que no hay cambio, ves que no conseguís, y si estás a la vuelta de la esquina de ese gran milagro, porque yo creo que hay un gran milagro para vos. ¿Vos lo crees? ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo segundo,
la fe sirve mientras espera. Eso es lo segundo. La fe sirve mientras espera. Y el cartelito que van a ver ahora dice que la fe verdadera no se sienta a esperar un milagro, trabaja hasta que el milagro llegue. Y quiero hablarte, recién hablé de un viejito, quiero hablarte de otra, pero una viejita ahora. Se calcula que Ana tenía cerca de 100 años. No se dice mucho de la biografía de esta mujer, pero podemos imaginarnos algunas cosas juntos en este ratito. El relato bíblico dice que esta era profetisa, esta Ana. Cuando fue joven, ustedes la van a ver allí, ella, como toda jovencita, proyectó su futuro y se casó. Y como toda esposa y futura mamá, soñaba con tener un matrimonio, con ver a sus hijos crecer, envejecer juntos con su marido. Pero por esas cosas de la vida que no sabemos qué pasó, la Biblia dice que Ana, a los 7 años de matrimonio, van a ver la próxima imagen, estaba enterrando a su marido. No había podido ser mamá todavía y ahora quedaba viuda. Los planes obviamente se cambiaron totalmente para ella. Su vida dio un giro total. Ella, cuando iba al templo, porque dice la Biblia que era una mujer que ayunaba y oraba, se fue al templo y ya se quedó en el templo a servir allí. No, todavía era joven, tal vez, porque estamos hablando de algo que la Biblia no dice, pero tampoco dice que no fuera así. Alguien le aconsejó, como haríamos en esos casos: estás viuda, podés rehacer tu vida, podés comenzar de nuevo, no dejar pendientes tus proyectos, que te sientas realizada, que formes tu hogar, que tengas tus hijos, etcétera, etcétera. Pero no hay registro de que esto haya sucedido en cuanto a que ella formalizara una relación y comenzara una vida nueva. La muerte golpeó la puerta de la vida de Ana y bueno, todo comenzó a cambiar, como te decía. Y los años fueron pasando y ella veía en Jerusalén, porque ella estaba en el templo, aquí la puse delante en esa imagen, y veía cómo las demás madres llevaban a sus hijos. Esto me hace acordar a las senadoras de escuela o las maestras que empiezan jóvenes, que después vienen los hijos de los que ellos le dieron clase y se espantan: wow, los hijos ya. Entonces ella servía en el templo y veía cómo los niños que fueron creciendo, que ella los vio llegar al templo, ahora eran ellos los que traían a sus hijos. Y la tenemos en esta próxima imagen, ¿no? Cada mañana ella escuchaba seguramente sus historias, un poco portera del templo, y ella veía cómo la comunidad crecía y ella servía al Señor y buscaba al Señor con todo su corazón, dice la palabra de Dios. Ella ya había envejecido, por eso te digo que algunos dicen que posiblemente ya tenía cerca de 100 años, nunca más se casó, 84 años de viudez, y servía al Señor en el templo. Algunos pensarían: pobre mujer, que no pudo tener lo que otras tuvieron. Y ahí estaba, en el templo, sirviendo al Señor. Y un día, como cualquier otro día, como le pasó a Simeón, le sucede a Ana, como nos puede pasar a nosotros. Un día, la historia empieza a cambiar, porque ella va a ver lo mismo que ve Simeón. En la próxima placa ustedes lo van a ver. Era la misma situación. Simeón ve llegar a un matrimonio jovencito y Ana ve llegar a ese mismo matrimonio jovencito, porque los dos estaban, Simeón estaba en el templo, no era un sacerdote, pero estaba allí. Ana sí servía en el templo. Entonces ella ve llegar a ese niño y cuando lo contemplan se dan cuenta que él es el Mesías prometido, el Salvador. Ellos estaban en el lugar correcto. O sea, Ana nos recuerda que la fe verdadera no es creer por unos días, porque ella también estaba esperando la aparición del Mesías. Y ya se le estaba acabando su carrera terrenal, porque ya a los 100 años no te queda mucho margen. Pero la promesa del Señor siempre se cumple. Te lo repito,
La promesa del Señor siempre se cumple. Entonces, ella recibió la respuesta a sus oraciones gracias a algo importante. Nunca dejó de confiar. Pero que yo tengo vientos contrarios tan fuertes, es que las críticas, es que me señalan, es que mis deudas, es que mi enfermedad, es que tantos fracasos he tenido. Nunca dejó de confiar. La fe se demuestra mientras todavía estás esperando el milagro. Estoy esperando el milagro, estoy creyendo en ese milagro, estoy confiando en la mano de Dios y yo sé que la mano de Dios se va a mover. Yo sé que el cielo se va a abrir. Yo sé que Dios va a hacer todo el bien que mi familia necesita, que mi vida necesita, que mi salud necesita. Ese es el confiado. Este cartel va a decir, y ya vamos cerrando, que hay bendiciones que no llegan por velocidad, sino por fidelidad. ¿Dejaste de orar por eso? ¿O todavía estás confiando que Dios moverá su mano? Es que he orado tanto, pastor, por eso. He llorado tanto ya que se me acabaron las lágrimas que prefiero pensar en otra cosa, porque me termino amargando al no ver la respuesta. Y eso, en vez de ser eso, puede ser ese hijo, esa esposa, ese marido, ese trabajo, tantas cosas. La pregunta para esta tarde, hermanos, para ir cerrando, no será ¿cuándo llegará mi milagro? No es esa la pregunta. ¿Cuándo llegará mi milagro? No es la pregunta. Sino, ¿seguiré sirviendo al Señor si mi milagro se demora? Porque sabes que el Señor sabe, porque una vez llegaron 10 leprosos y le dijeron Jesús de lejos, para que Jesús no se acercara porque la ley lo prohibía. Eran 10 leprosos. Y Jesús le dijo, vayan, preséntense al sacerdote. Y mientras iban, dice la Biblia, mientras iban, fueron sanados. Y de los 10, solo volvió el 10% a dar gracias. Uno solo de los 10. Y yo te voy a explicar por qué muchas veces Dios no te responde tan rápido como vos quisieras. ¿Sabía Jesús que de los 10 solo volvería uno? Sí. ¿Cómo supo Jesús que los 10 se habían sanado? Y porque uno vuelve y Jesús nos dice, los otros 9 ¿dónde están? Porque él sabía que los otros 9 también se habían sanado. Pero los otros se quedaron con el milagro y no se quedaron con el Señor que hizo el milagro. A ver, te lo repito. Hay gente que se queda con el milagro, pero no con el Dios que hace el milagro. Y eso es lo que Jesús no quiere. Jesús quiere que te lleves el milagro y que te lleves al Señor que hizo el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces muchas veces el Señor pone puntos suspensivos a nuestro milagro hasta que maduremos y entendamos que Él es más importante que el milagro que Él puede hacer. Te lo repito, Él es más importante que el milagro que yo necesito que Él haga. Entonces yo voy a recibir el milagro y si no maduré, gracias por el milagro, Jesús, no aparezco más, me voy de cabeza al infierno, pero conseguí la respuesta aquí en la tierra que necesitaba. Entonces Jesús pone puntos suspensivos. ¿Para qué? Para que yo pueda madurar en este tiempo y pueda entender que Él es más importante que el milagro. Y el milagro va a venir, porque Dios va a responder tu oración. Pero te encontrarás firme para que no le des la espalda al Señor y digas, gracias por todo, Jesús. Gracias. Te vas y no volves más, desconocido en su presencia. Este cartel, fíjense, va a decir algo. La fe auténtica no sigue la multitud, sigue la voz de Dios. Eso hace la fe auténtica. Hermanos, toda espera en Dios tiene fecha de vencimiento. No te olvides de esto, que lo vas a ver en este cartel. Toda espera en Dios tiene fecha de vencimiento. Toda promesa tiene un día de cumplimiento. Me encantaría decir, como algunos dicen,
decreto que este será el día. Yo no puedo decretar nada porque el que tiene la última palabra es Él. Yo no puedo decretarte nada. Yo te voy a animar, y si Dios lo hace esta noche, gloria a Dios. Y si te toca esperar, porque yo estoy esperando cosas de Dios y yo sé que Dios va a responder, igualmente lo sigo amando en la espera, sigo adorándolo en la espera, sigo diciéndole gracias, Jesús, por todo lo que me has dado, gracias por haber sido fiel. Entonces, Iglesia, Centro Familiar San Martín, Centro Familiar Palmira, el mismo Dios que era el Dios de Simeón y el mismo Dios de Ana es nuestro mismo Dios. Es el mismo, no cambia, es el mismo Dios, el mismo Señor, el mismo que nos guía. Quizás esta noche estás cansado, llegaste con la guardia baja a la presencia del Señor. Tal vez algunos sienten que las respuestas de Dios se están demorando más de lo que tu fe puede aguantar. Quizás has llorado en secreto en este tiempo, en estas semanas para atrás o en este día, y le has dicho: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Te recuerdo esto, que Dios no perdió tu dirección. Dios sabe todo lo que te pasa. Dios te conoce. Dios no se olvidó de tu nombre. Dios sabe tu DNI, tu quit. Dios sabe cuánto pesás cuando medís. Dios sabe absolutamente todo. Por eso, no enterres tu fe 5 minutos antes de tu milagro. No enterres tu fe. Si tenés todavía un poco de fe, decirle: Señor, acá estoy. Un día, el viejo Simeón levantó a Jesús al cielo, a Jesús bebé, y lo levantó y dijo: Señor, ya está. Con esto me alcanza. Has respondido las lágrimas que tuve. Ana estaba al lado. Y dice la Biblia que Ana le hablaba a todos acerca del niño que sería el Salvador. Dios siempre responde. El Espíritu Santo sigue obrando. Y todavía estamos a tiempo de celebrar. Estás a tiempo de celebrar en tu vida una gran fiesta de fe. ¿Quieres dar un aplauso lindo al Señor esta noche? Estás a tiempo. Por favor, póngase de pie. Si hay una opción, ¿puedes levantar tus manos al cielo un ratito? Dios va a poner